Vamos a explicar mediante dos ejercicios sencillos la realización de la llamada perspectiva militar, que es un caso particular de la perspectiva caballera. La diferencia entre una y otra es que en la perspectiva caballera el plano del cuadro de la proyección oblicua es el plano XZ, mientras que en la perspectiva militar es el plano XY, es decir, el plano de la correspondiente a la planta, normalmente. ¿Qué ventaja tiene utilizar la perspectiva militar respecto a la perspectiva caballera? Pues que muchas veces cuando en la planta hay muchos elementos curvos o elementos de difícil trazado, pues resulta que al poderlos dibujar en verdadera magnitud, por estar en paralelos o situados en el plano del cuadro, nos permiten un trazado mucho más cómodo. Y es lo que vamos a aplicar para los casos que presentamos de una manera sencilla. No tiene ninguna pretensión a nivel de complejidad, pero sí a nivel para que se vea el fundamento y la aplicación de la perspectiva militar. Por tanto, vemos que si el plano del cuadro es paralelo al plano XY, es decir, al plano de la planta, pues vamos a simplemente copiar los elementos de la planta. Y eso es muy sencillo y nos permite, ya digo, no tener grandes complicaciones a la hora de esos trazados. La tercera dirección, que es la profundidad, corresponde al eje Z, y en este caso será el eje Z el que sufra el coeficiente de reducción. En caballera era el eje Y, el que teníamos, el de la profundidad, el que teníamos como eje reducido. Podemos tomar como reducción cualquier valor o bien la unidad, es decir, tomar las medidas de la Z en valor real. Y entonces, que en este caso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hacemos es ir trasladando los elementos aquí a la perspectiva. Como vamos a empezar a dibujar de arriba abajo, puesto que las partes superiores nos tapan en la perspectiva a las inferiores. Entonces, lo primero, los elementos más altos en la figura son estos tres elementos cilíndricos que tenemos aquí en el alzado y en la vista lateral, que corresponden a estas tres circunferencias de menor tamaño. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Va a ser copiar en la posición relativa de estas tres circunferencias, las copiamos aquí. Están exactamente copiadas. Cuando trabajamos con un sistema de CAD, la copia es sencillísima porque simplemente seleccionar los elementos y copiarlos y pegarlos en esta zona donde vayamos a dibujar. Una vez hecho eso, tenemos que marcar la dirección de la profundidad, es decir, la correspondiente al eje Z. Y esa dirección la vamos a marcar a continuación. Por ejemplo, si esta sería una línea vertical, pues por ejemplo, vamos a tomar aquí una cierta inclinación respecto a esa vertical. Y eso va a ser la profundidad. De aquí, que sería el plano de arriba, vamos reduciendo o bajando hacia los planos inferiores. Una vez hecho esto, lo que haremos será, como van a ser tres cilindros, pues trasladamos las circunferencias base de esos cilindros y dibujamos las tangentes para tener, ya digo, la representación de esos tres elementos cilíndricos. Hemos tomado esta medida y la hemos tomado sin reducción, es decir, que estamos tomando reducción unida. Si quisiéramos una reducción de 0,5 o 2/3 o 3/4, sería simplemente esta medida, igual que hacíamos en caballera, aplicarle el coeficiente de reducción de 3/4 y sería la magnitud que pondríamos aquí en esta dirección. Ya tenemos en este plano las tres bases de esos cilindros. A continuación tenemos este elemento que corresponde con este, que es esta semicircunferencia, y lo vamos a posicionar aquí en el plano en el que se encuentran. Y entonces tendremos aquí esa representación. Una vez que tenemos esto, recortamos los elementos necesarios pues para que nos quede dibujado. Puede ocurrir que nos interese que la planta no dibujarla en la misma posición en que está aquí, sino girarla a un cierto ángulo. Entonces, bueno, pues daría lo mismo. Mantenemos entonces las magnitudes relativas reales, en verdadera magnitud, en el plano X o Y y, por tanto, el dibujo de elementos curvos va a ser siempre mucho más sencillo cuando estos se sitúan en el plano X o Y. Una vez que tenemos esto, en la cara superior bajaremos la altura correspondiente y tomaremos aquí esta circunferencia de este centro y este radio, que sería lo que nos marca la profundidad, puesto que estamos trabajando con coeficiente de reducción unidad, pues sería lo que vamos a llevar hacia acá en esta línea que hemos puesto como correspondiente al eje Z. Llevamos esa magnitud y tenemos ya aquí situado ese elemento y dibujamos la parte inferior de esta curva. Y tendremos aquí pues la representación, lógicamente, de la misma. ¿Qué nos queda? Pues este otro semicilindro que sale hacia la derecha y que vamos a posicionarlo primero a la altura de la posición de este punto.
que sería la parte más alta. Para ello tomaremos esta radio de esta circunferencia, y desde este punto, que es el más bajo, dibujaríamos esa circunferencia para localizar, ya digo, esta medida que sería igual a esta. Insisto, porque estamos tomando reducción unidad. Si no, esta medida sería igual a esta multiplicada por el coeficiente de reducción. Bien, una vez que tenemos eso, pues dibujamos las dos circunferencias tanto en el plano inferior como en el superior, y ahora pues eliminamos los elementos que tenemos aquí correspondientes a esto. ¿Qué nos queda? Pues ahora nos queda simplemente esta especie de ventanita en la parte superior, pues localizarla aquí. Y entonces lo primero que hacemos es ver la distancia del plano inferior de esa ventanita a la cara superior del semicilindro de menor tamaño. Y esa medida es la que vamos a localizar ahora aquí desde el centro. Hacemos una línea paralela al eje Z, que sería y vamos a llevar esta medida. Para tener ahí, con esa circunferencia de este radio, la llevamos aquí, y este segmento que nos va a determinar aquí nos sirve para materializar ahí lo que sería el plano inferior de esa especie de ventana. Una vez hecho eso, pues simplemente tomaremos esta circunferencia para ver la anchura de la ventana, la anchura total, la localizamos aquí en la perspectiva y ya simplemente pues cerraríamos las dimensiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si esta medida son 5,1, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser desde estos puntos subir 5,1, alargar esa misma medida, y tendríamos aquí ya lo que sería la ventana. Hemos dibujado esta línea para dar sensación de profundidad. Habría que meter esta profundidad aquí en este sentido. Obsérvese que aquí tendríamos esta dirección que sería paralela a lo que sería el eje Y. Y en este caso el eje Y sería y por tanto estaría aquí en verdadera magnitud. En la planta nos ha dibujado la ventanita, la planta de la ventana. Presentamos a continuación otro ejemplo sencillo pues de aplicación de la perspectiva militar. Aquí pues puede ser esta especie de edificio con su alzado y su planta, con un tejadito inclinado, y esta especie de camino dibujado aquí en planta. Como se ve, es un elemento que tiene partes curvas, lo cual nos va a hacer que, a efectos de la simplificación en los trazados, pues nos resulte de interés hacer una perspectiva militar, con la ventaja, ya digo, de que entonces estos elementos curvos, que en un sistema de caballera o de isométrica general nos implicarían una serie de curvas más incómodas de trazar, en este caso, sin embargo, pues va a ser simplemente estas medidas, trasladar estas curvas, exactamente como están, trasladarlas aquí a la figura de la perspectiva, puesto que vamos a suponer, al ser perspectiva militar, la que estamos haciendo, suponemos el plano del cuadro en el X o Y, es decir, el plano correspondiente a lo que aparece aquí en la planta. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser trasladar esta figura aquí a la parte derecha, y ahí es donde vamos a situar lo que sería esta especie de caminito con forma curva. Y ahora vamos a hacer una aplicación que hemos comentado antes. Podemos ponerlo en la misma posición en la que se encuentra aquí, pero también ese camino lo podemos dibujar en verdadera magnitud, pero formando un cierto ángulo con la posición inicial. Por ejemplo, esta que ponemos aquí. Y entonces, bueno, esto nos ayuda pues también a mantener las magnitudes reales aquí tal y como las teníamos, pero habiendo girado esta figura inicial a un cierto ángulo. Una vez que tenemos esto, pues vamos a dibujar lo que sería el contorno de la planta, y vamos a empezar dibujando la altura, la línea en la que vamos a dibujar las alturas. Para ello vamos a tomar la profundidad hacia allá, y vamos a poner, digamos, a copiar un poco aquí los elementos de partida. Como se puede ver, este sería el plano del suelo, este sería la cara superior, y hemos localizado, vamos a dar marcha atrás, hemos localizado aquí esta medida, y desde el punto medio la llevamos aquí en esta paralela media para tener aquí, digamos, lo que sería el elemento correspondiente. Y ahora esta línea, que es la de la altura, pues la llevamos en una paralela a esta dirección. Estamos tomando también como coeficiente de reducción unidad, y vamos poniendo aquí esta cumbrera de ese tejado, y tendríamos ahora ya simplemente con esto localizado, pues ya es simplemente unir con los elementos de la planta. Entonces vamos a poner
aquí, ahora, una vez que tenemos ya, esta sería la cumbrera, este sería el tejado inclinado, esta es la fachada principal que corresponde a esta, y aquí tendríamos la perspectiva militar, como digo, de este elemento, así. Bien, vamos a poner, por ejemplo, unas tejas, pues para darle un poco de gracia al dibujo, y entonces vamos a hacer una línea de máxima pendiente, que sería aquí en el alzado, tomar esta perpendicular aquí, que en planta también lo sería en esta línea, ¿no? Y entonces vamos a traducir esta perspectiva, en perspectiva esta línea de máxima pendiente aquí. Para ello tomaremos esta medida, que la podemos medir real, y la pondremos aquí. Para ello hacemos una circunferencia de ese radio y que lo ponemos poder aquí, que sería esta, y con este mismo centro y con ese radio la dibujaríamos en la figura ya de la perspectiva. Y haríamos en los dos lados lo mismo. Y ahora uniendo este punto con este, puesto que este corresponde a esta perspectiva y este corresponde a esta, pues entonces tendríamos ahí la representación de una línea de máxima pendiente, de dos líneas de máxima pendiente de esta cara del tejado. A continuación, para simplificar, pues vamos a hacer aquí una paralela media, para que corresponde a esta, y vamos a hacer, pues a dividir este segmento también en partes iguales, en dos partes iguales, y tenemos aquí, pues, lo que sería estas líneas, que son líneas de máxima pendiente, que parten, ya digo, de la cumbrera del tejado. Y ahora, pues, eso está aquí, es equivalente a este trazado que hacemos aquí en la planta. Y ahora, pues, si hacemos aquí una línea intermedia paralela que pase por los puntos medios, tendríamos aquí, ya digo, en lo que sería en las vistas y en la perspectiva, la que ha quedado, que sería la representación de la perspectiva militar. Si queremos tener, por ejemplo, aquí una puertecita, al fin, simplemente para eso, pues lo que haremos será, como este es el eje de simetría, este está en el punto medio, sería buscar el punto medio de este segmento, y en ese punto medio, pues tomar esta anchura, la mitad para cada lado, respecto a estos elementos. Una vez hecho eso, subimos las alturas y dos líneas verticales que serían paralelas a esta dirección, y ahora simplemente sería tomar esta altura y llevarla aquí. Insisto que al ser estas medidas, digamos, paralelas al eje Z, vamos a decir, pues aquí las estamos llevando medidas idénticas a estas, porque hemos tomado coeficiente de reducción unidad, pero si queremos un coeficiente de reducción distinto, la medida que nos salga de la diédrica, de aquí del alzado, habrá que multiplicarla por ese coeficiente para que sea esa la longitud que pongamos aquí sobre esta línea. Una vez hecho esto, pues simplemente pues pondríamos ya aquí las dimensiones correspondientes y tendríamos ya pues este ejemplo. Como se puede ver, son dos ejemplos muy sencillos, pero para que se vea que con los conocimientos que tenemos de la perspectiva caballera y aplicándolo a la particularidad en la que el plano del cuadro se hace coincidir con el plano XY, pues nos podemos hacer perspectivas militares, que muchas veces pues resultan mucho más cómodas de realizar, y sobre todo cuando hay elementos curvos o elementos complejos de trazar en la planta, pues nos auxiliamos de la ventaja de que, sobre todo si trabajamos con sistemas automáticos de dibujo, de sistemas de CAD, pues es simplemente copiar el elemento y de ahí ya luego llevar en la profundidad la altura correspondiente a cada punto con la reducción que se haya dado como dato en el enunciado.